Entrando en la materia de este debate final de la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida queríamos hacer un breve repaso a aquellas cuestiones que creemos que se han introducido en el texto que aprobó el Consejo de Gobierno, que han formado parte de la aportación prácticamente de todos los grupos, y que creo que en alguna medida hemos conseguido traer a tierra una ley que estaba en las nubes. Y es que era un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, que, por cierto, agradezco la presencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y del consejero de Turismo, pero no puedo agradecer la del resto de miembros del Gobierno. Les decía que una ley que estaba más volando por las nubes que con pie a tierra. Era un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno que era más un correlato de desideratum que una serie de derechos y obligaciones para la Administración pública y, lógicamente, también para las personas que pudiera efectivamente hacer un ejercicio de esos derechos. Una ley que no parte de cero. Llevamos algunos años ya de Gobierno andaluz, veníamos con otra ley de discapacidad, que es la que actualmente está en vigor, y que para muchos de los colectivos que pasaron por la comparecencia de los agentes sociales y económicos planteaban que la realidad no tiene nada que ver con lo que el texto legal, ahora mismo en vigor, plantea. Es decir, que la ley va por un lado y la realidad, la vida cotidiana de las personas, las condiciones materiales y las dificultades que tienen las personas con discapacidad en Andalucía va por otro. En este sentido, hemos introducido algunos cambios en la ley que yo les voy a referir con brevedad. Hemos cambiado la palabra empleabilidad por empleo. Las personas tienen derecho al empleo, no otra cuestión. Hemos puesto un énfasis especial en las mujeres y en los niños. Hemos ampliado la ley para que sea de aplicación a las familias. Hemos incorporado unidades o servicios de atención a personas con discapacidad en las unidades. Hemos ampliado la necesidad de trabajar para la permanencia en el empleo de las personas con discapacidad. Hemos incorporado también, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la prevención y actuación contra la violencia de género, una memoria del nivel de ejecución de las medidas contempladas en la ley, que deberá ser remitida cada año tanto al Consejo andaluz como al Parlamento. Hay cuestiones que se han eliminado, como que determinadas iniciativas sociales estarán en función de la disponibilidad presupuestaria. Eso no aparece en la ley. Aunque bien es cierto, creo que sabemos, si nos miramos claramente a los ojos, que una cosa es que no aparezca en la ley, que estará en función de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o de la disponibilidad presupuestaria, y otra cosa distinta es que eso no sea lo que efectivamente pase, porque esas son las leyes que desde otros gobiernos y el Parlamento y el Congreso de los Diputados han aprobado. ¿Qué cuestiones echamos de menos en la ley? Y no hemos sido capaces de introducirla. Lo primero es que a esta ley le falla una memoria económica, fundamental para que lo que aparece en el texto articulado pueda ser verdad. Es verdad que no todo cuesta dinero. Es verdad que hay cosas que no cuestan dinero, pero los derechos materiales de los trabajadores y las trabajadoras cuestan dinero. Hace falta poner presupuesto para cambiar una realidad, una vida dura de las personas que tienen discapacidad. No hemos conseguido que el Consejo de Gobierno haga un informe sobre discapacidad de aquellas normas y legislación que incorpora y que puede ser susceptible de afectar a personas con discapacidad. ¿Qué plazos van a tener algunos de los planes que aparecen contenidos en la ley? Se ha metido una disposición adicional que dice que 12 meses después de la entrada en vigor de la ley, que será el día siguiente de su publicación, tendrán que estar aprobados, pero ese plazo temporal que deben de tener los propios planes. No hemos conseguido introducir la atención de la comunidad autónoma a las personas con discapacidad en supuestos de privación de libertad. Y hemos tenido oportunidad de escuchar aquí al Defensor del Pueblo en muchas ocasiones sobre esa realidad de las personas que están privadas de libertad, más aún aquellas personas que tienen
pues una discapacidad intelectual. Tampoco forma parte de la ley, sí forma parte del derecho a la asistencia personal, pero no tal y como lo concibe la Convención de los Derechos de la ONU, y es el pago directo y la elección de la persona con discapacidad. Espero que podamos avanzar a lo largo de esta legislatura, consejera, en la regulación del asistente personal, porque creo que es un derecho que asiste a las personas, que está recogido en la ley, que Andalucía ha dado pasos adelante con un proyecto piloto, pero que creemos que hay que seguir abordando una normativa que regule esa cuestión. Los plazos para la accesibilidad de espacios, edificios públicos y edificaciones. Y esto es que es una realidad incontestable. Es una ley de hace ya algunos años, de los años 90, y todavía hoy, en el año 2017, sin que parezca que pase absolutamente nada, no hay accesibilidad ni en muchas de las edificaciones, en los espacios públicos de nuestras ciudades, nuestros pueblos en Andalucía. Es necesario abordar un plazo y que si no se cumple, nosotros planteábamos una enmienda con un plazo concreto, haya sanciones. No es posible que sigamos repitiendo la necesidad de la accesibilidad de los espacios, edificios públicos y las edificaciones. La participación social, un elemento fundamental para el ejercicio pleno de los derechos de participación política que aparecen en el Estatuto de Autonomía. Nosotras planteábamos la necesidad de garantizar la participación como herramienta de planificación, ejecución y evaluación de las políticas dirigidas a personas con discapacidad. Y, bueno, pues se sigue planteando los mismos espacios de participación con algunas mejoras, bien es cierto, que aparecen en la anterior ley. Por último, es una cuestión también de praxis, se lo decía al principio, no partimos de cero. Esta comunidad autónoma, afortunadamente, no parte de cero. Tenemos ya, vamos a cumplir 40 años del 4 de diciembre de 1977 y 35 años de autogobierno. Y no es un problema de plática, de hablar o de textos legales, es un problema de práctica. Así es que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se abstendrá al debate final de esta ley con esos elementos que hemos conseguido introducir y que les decía que traen a tierra esta ley de derechos de personas con discapacidad, pero con esas no incorporaciones que ha tenido la ley y con esa realidad de la práctica del ejercicio a lo largo de 35 años y de la realidad que nos han contado que viven las personas que tienen alguna discapacidad. Nada más, muchas gracias.